La Red Latinoamericana de Cuidadores te da la bienvenida a la segunda unidad del curso en el manejo integral del dolor. Comenzaremos explicando qué duele y qué no duele en el cuerpo. ¿Todo en el cuerpo duele? La verdad es que no. ¿Qué no duele? No duelen los líquidos del cuerpo, o sea, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, todo eso no duele. Sí duelen los epitelios y el más importante de todo es la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos en general, es decir, el músculo liso del intestino, el músculo cardíaco, el músculo esquelético, todos esos sí duelen. El cerebro no duele porque es el punto o la estación de donde se interpretan los dolores, pero no tiene inervación el cerebro, no tendría sentido. Pero lo que sí duele y genera un dolor de cabeza, una cefalea, son los nervios, las meninges, los vasos. Eso sí duele. O sea, por ejemplo, meninges, meningitis, vasos, migraña y así sucesivamente. Ahora, los órganos parenquimatosos tampoco duelen. O sea, por ejemplo, el pulmón, hígado, riñón, hueso, esos no duelen. Lo que duele son las estructuras anexas a ellos. Pleura en el caso del pulmón, cápsula de Gleason, que es la que envuelve al hígado, o el periósteo en el caso del hueso. Es por eso que una persona alcohólica comienza a dañar su hígado y no le duele, porque el hígado comienza a deteriorarse, a fibrosarse, pero no está inervado, entonces no le va a doler. Pero el hígado, cuando entre en hepatitis, o sea, cuando se inflame, crezca de tamaño, va a estirarle a la cápsula de Gleason y ese estiramiento va a ser el que genere el dolor, ¿sí? Entonces, no es el hígado el que duele, sino la cápsula. Pero la cápsula es buena porque nos avisa que el hígado está creciendo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos dolorosos dependientes del tejido? Bien, en la piel son predominantes los de la lesión celular, es decir, cortes, pinchazos, quemaduras, ¿sí? En el músculo todo lo que genera isquemia, por ejemplo, todo lo que afecta al vaso, trombos, hemorragias, todo eso. Y el espasmo. El espasmo es importante porque el espasmo, ¿por qué duele? Porque es un aumento súbito del metabolismo muscular. Y entonces la irrigación que le está llegando a ese músculo está bien. El problema es que no es suficiente para este aumento de metabolismo y ocurre un mecanismo llamado isquemia relativa. En las vísceras, ojo, son insensibles a los mecanismos típicos de lesión celular como cortes y pinchazos. Si yo me corto el intestino no me duele. Lo que va a doler es que se estire mi intestino, por ejemplo. Digamos, el intestino se tapa y comienza a llenarse de gases, de heces y se estira. Entonces ahí duele y genera el dolor abdominal, igual el espasmo. Los epitelios, en cambio, tienen este doble mecanismo de distensión y lesión celular, en que, claro, una envoltura, un epitelio que le envuelva un órgano parenquimatoso, si este órgano se distiende o acumula sangre o lo que sea, esto va a generar dolor. Igual a la herida traumática, si a ti te apuñalan en la costilla, te va a doler tanto piel, músculo y también la pleura, más el pulmón no va a doler. Ahora, ya metiéndonos un poquito en materia, ¿cómo le clasificamos al dolor? Bien, esto es muy importante, esto captura en la pantalla. Bueno, por tiempo nos interesa saber si el dolor es agudo, porque si es agudo, quiere decir que es la mayoría de veces es una enfermedad reciente, es una enfermedad que apareció ahorita, la tratamos y ya, genial. Un dolor crónico es el dolor típico de los pacientes con cáncer o con enfermedades neurológicas o dolores que son de larga data, que estos ya van a generar depresión en el paciente, le van a cambiar su estilo de vida, le van a acabar al pobre paciente los dolores crónicos. Estos sí tienen que ser tratados sí o sí. Y los paroxísticos son los dolores que intercalados, o sea, es que tienen periodos de estar bien. Es decir, un ejemplo es la migraña, por ejemplo. Tú cuando tienes migraña, te da la crisis migrañosa, te duele la cabeza horrible, pero se te pasa y ya vas a estar bien el resto del tiempo, o sea, no tienes ningún dolor, pero luego aparecerá otra crisis, ese es un dolor paroxístico. Por localización, esto es muy importante, un dolor es somático cuando afecta a la piel, al músculo, o bueno, característicamente los dolores somáticos son dolores rápidos de localización muy precisa, es decir, si a mí me pinchan un brazo, yo reacciono de una, me duele de una, y yo puedo localizar específicamente o yo sé dónde me pincharon. En cambio, en los dolores viscerales, o sea, de los órganos, estos son dolores lentos y difusos. Es decir, si se lastima una parte específica de mi intestino delgado, igual a mí me va a doler todo el abdomen y eso es por la inervación, eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. Pero hay dolores que no tienen ni origen ni somático ni visceral.
son dolores originados por la mente y se les conoce como psicógenos, que también existen y toca tenerles en cuenta. Y finalmente por etiología. Es decir, si hay un daño de un tejido y esto activa al nociceptor, eso se llama dolor nociceptivo, pare de contar. Pero en cambio, recordemos que después del receptor nociceptivo, del nociceptor, va a haber la fibra que transmite el dolor hacia la médula y luego hacia el cerebro. Si se daña algo de esta vía nerviosa, este será un dolor neuropático o neurógeno, ¿sí? Es decir, no hay daño de tejido ni nada, pero el dañado es el nervio, y ahí el tratamiento cambia bastante. Así que estas tres clasificaciones siempre ténganlas en cuenta. La fisiopatología del dolor se refiere al estudio de los procesos biológicos y mecánicos que conducen a la percepción del dolor, así como las alteraciones que ocurren en estos procesos en diferentes condiciones patológicas. En otras palabras, es la ciencia que investiga cómo el dolor se origina, se transmite, y cómo se percibe a nivel del sistema nervioso central y periférico, así como las respuestas del cuerpo al dolor. El dolor agudo es un tipo de dolor que aparece de manera repentina y suele ser de corta duración, generalmente asociado con una lesión o enfermedad específica. Este dolor actúa como una señal de advertencia del cuerpo para indicar que algo está mal y requiere atención inmediata. Sus características son: 1. Duración corta, 2. Causa identificable, 3. Intensidad variable, 4. Respuesta física, 5. Su función es protectora. El manejo de opioides para el dolor es un tema complejo y delicado, ya que estos medicamentos son poderosos analgésicos que pueden ser muy efectivos para el tratamiento del dolor agudo, crónico o severo, pero también conllevan riesgos significativos, incluidos el abuso, la dependencia y efectos secundarios graves. En la guía, te presentamos las definiciones y explicamos cómo se manejan los opioides en el contexto del dolor. El apropiado manejo de opioides por parte de los cuidadores es esencial para garantizar que los pacientes reciban un alivio adecuado del dolor de manera segura. Requiere una combinación de conocimientos médicos, habilidades prácticas, y sensibilidad emocional para manejar los desafíos asociados con estos potentes medicamentos. Al estar bien informados y vigilantes, los cuidadores pueden desempeñar un papel crucial en la protección del bienestar de sus pacientes. Recuerda entrar a la plataforma para estudiar la guía 2 y enviar las actividades de la unidad a tus consejeros. Ser cuidador integral es un acto responsable de amor. La Red Latinoamericana de Cuidadores, siempre a tu lado.